vamos a por ello, vamos a esperar, no pasa nada, vamos a hacer unos ajustes, van a entrar otros proyectos. Bueno, los proyectos en el año 2001 no entraron y yo arranqué el 2002 debiendo por cerca de 200 y pico mil euros. Pues yo me puse delante de mi señora esposa y le dije, mira María Jesús, que no me vas a querer después de esto, pero que todo es un follón que tengo que resolver, que tal, que la posibilidad de inyectar dinero directamente contra una hipoteca puede funcionar. Y ella solo me dijo lo que casi siempre me dice, sí, pero solo si crees en ello. Si no crees en ello, no va a pasar. Ese fue el punto de inflexión, ¿no? Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ya ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Pues Juan Luis, un gustazo tenerte con nosotros. Muchas gracias por unirte al evento de Primeros en Madrid en febrero. Un verdadero placer, de verdad, ¿eh? Conoceros de primera mano, después de haber conocido un poco la iniciativa que habéis puesto en marcha y de la que me parece que le estáis sacando un partido bastante interesante. Así que un verdadero placer. Muy guay. Y gracias a Adrián, que hagáis un tío hiperconectado. No es el primer ponente que Adrián nos presenta, así que muy guay. Nos cuentas, porque antes de Good Rebels hiciste un par de cosillas, ¿no? Así, sí. ¿Nos das un pelín de contexto que hiciste antes de montar Good Rebels, que yo creo que mola? Pero tú eres abogado. Bueno, yo estaba llamado a ser primero un informático de primera división por mi formación, luego un experto en comunicación y marketing. Era lógico. Habiendo estudiado Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, habiéndome colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y después haciendo un curso, esto es lo que cambia todo, de práctica jurídica, ¿qué podía salir mal? Era evidente que yo tenía que ser esa persona, ¿no? Bueno, la verdad es que la vida es eso que pasa posiblemente mientras hacemos planes, ¿no? Y yo estudié Derecho, yo me colegié, empecé a dar mis primeros pasos, empezaba a colaborar con algún despacho, pero por el camino se cruzó el mismo padre que me dijo, oye, estudia Derecho, porque tienen esas salidas, porque esto es muy completo, porque yo conozco gente, porque tal. Pues apareció un día diciendo, tenemos un local, un socio y yo, y alguien quiere, nos han dicho de montar en él una academia de informática. Para que nos entendamos del Pleistoceno del que estamos hablando, esto corría el año 85. O sea, fijaros por dónde estamos. Y yo le dije a mi padre, pues fenomenal. Dijo, no, verás, es que quiere que nosotros seamos también parte de socios, porque esto estaba en el arranque. A mi padre aquello en principio le había parecido bien, y él, ni corto ni perezoso, dijo, ¿qué puedo yo hacer por mi hijo mejor que sacarle del carril de lo que le he hecho estudiar y meterle directamente a montar una academia de informática? Que no se sabía ni pronunciar prácticamente. Por aquellos entonces era programación, era Basic, COBOL, Pascal, todos estos lenguajes que después nos han sonado. O sea, era como la antítesis de lo que hoy en día pasa con la programación, que con lenguaje natural tú le puedes decir a una maquinita que te prepare código y te lo hace. Bueno, pues era todo lo contrario. Y luego encima en pantallas en negro con fósforo verde, blanquito, algunas y tal, pero vamos, eso había. Entonces yo asistí a eso, asistí al nacimiento de la microinformática, cuando WordPerfect y este tipo de cosas se utilizaban con comandos. Tienes que ser un poco espabilado recordando que F5 con mayúscula te daba la negrita, porque si no ibas muy mal. Y bueno, pues ese fue el inicio, ¿no? Pero lo más interesante no fue eso, lo más interesante fue que descubrí lo poco o nada que sabía de montar empresas. Y decir poco o nada era decir algo, porque en realidad sales de una carrera que nunca te han preparado, me da igual que si hubiera estudiado AD o hubiera estudiado lo que venía estudiado, da igual, nadie te prepara. Os recuerdo que todavía nuestros hijos, los niños ya son mayores, pero miro por ejemplo a Alejandro, posiblemente sus pipiolos, no estén recibiendo una educación financiera mínima en el colegio. Eso no existe, no se le espera y nadie parece ser que nadie levanta un dedo para intentarlo. Entonces, bueno, pues esa fue la primera iniciativa, la aprendí mucho, claro, yo era el líder de mis amigos porque sabía hacer cosas con un ordenador, nadie sabía hacer casi nada, ¿no? Entonces, bueno, yo fui metiéndome en ese terreno, pero ni corto ni perezoso, me di cuenta de que cuál era mi principal riesgo, y es que me llaman la atención muchas cosas. De buenas a primeras, la academia de informática se acabó, había más socios, yo vendí mi participación, y lo siguiente que monté fue un estudio de diseño gráfico. Si os lo llamo de otra manera, no sabría deciros.
año 93, 94, que estábamos, no los más senior, vamos a decir, en la sala, ellos y ellas, recordaremos cuando se llenaron los kioscos de revistas. O sea, los kioscos tenían la prensa habitual y había poco más publicado. Pero un día, un señor llamado Steve Jobs puso en marcha eso que se llamó el Desktop Publishing. Y era que con un Macintosh, de un precio, pero un Macintosh, Quark Express, Photoshop, Illustrator y luego ya los Adobes que van entrando y tal, tú puedes montar revistas, tú puedes montar publicaciones, catálogos, y va directamente a plancha y aquello va a impresión, ¿no? Bueno, pues ese fue el mundo que me tocó en la segunda empresa. Lo pasamos muy bien, no ganábamos mucho dinero, pero ahí también saqué un aprendizaje. El aprendizaje es que como estaba casado, felizmente casado, o sea, decir que continúo con la misma persona y sigo felizmente casado. Podéis preguntarle a ella. Pero yo estoy aquí, así que yo esto lo vendo de este lado, ¿no? Como estaba casado, como ya me había dado bastantes barrigazos, terminamos con esta iniciativa, vendimos un poco el fondo de comercio que teníamos, salimos a aquella empresa, mi otro socio y yo, y ahí acabó todo. Y yo juré que nunca más, jamás, como Scarlett O'Hara en aquella escena famosa de Lo que el viento se llevó, ella decía, nunca volveré a pasar hambre, y dice, yo nunca volveré a montar una empresa. Bueno, unos meses después yo estaba en procesos de selección. Hay que probar a qué sabe esto de ser asalariado. ¿A qué sabe? ¿Qué es eso de que ¿Qué es eso de que la nómina llegue como por arte de magia a tu cuenta corriente a final de mes? Eso tiene que saber a gloria. En algún momento hay que probarlo. Yo ahí metido en procesos de selección y ahí fui. Y entre esos procesos de selección, mi mujer, siempre los más cercanos, andémonos con cuidado, que es ahí donde están los verdaderos enemigos. Mi mujer me llama y me dice, oye, mi compañera Julia, que que lleva la dirección comercial y tal, está al habla con Hewlett Packard y la división de sistemas médicos que tenía, que ya eso se vendió y se acabó, y están buscando a alguien que les ayude con una parte del componente gráfico y tal, lo que llaman literatura local y el modelo freelance. Allí fui yo y dije, bueno, como esto sé hacerlo, pues mientras es y no es, y sale el puesto soñado que hará que mi nómina ingrese todos los meses, etcétera, etcétera, pues voy a hacer algunas cositas para esta gente. Pues algunas cositas le gustaron, empezamos, yo tenía además proveedores externos, perfecto, llega el momento de factura y recuerdo la llamada de Concha Rosado, la directora de marketing de aquel área, que me dice, Juan Luis, es que verás, lo que te voy a decir, no te pongo nervioso, pero no nos puedes facturar. Digo, ¿por qué? Yo había mandado mis datos para generar la primera factura, que pues estaba como autónomo, pues mi DNI, tal. Dices que en Hewlett Packard los autónomos no... Digo, ¿qué le pasa a los autónomos? O sea, los autónomos no desgraciados, siempre estamos igual. A ver, Hewlett Packard debería hacer de esto una bandera. Luchemos por los valores de los autónomos. No. Me dice, no, déjate de banderas, déjate de leches y céntrate en que tienes que venir con una fórmula jurídica para poder actuar. Me dijo, y tengo la solución. Cualquiera de las imprentas o estudios con los que trabajes adicionales, te damos de alta, te piden forma jurídica y tú luego refacturas. Coño, me parecía razonable. Hasta que me monté en el coche y camino de Madrid, porque ellos estaban en Las Rozas, yo empecé a pensar y dije, ¿cómo? Yo meto directamente a una imprenta más grande que yo, más potente, más fuerte, más de todo, ¿y qué soy? Juan Luis Maduro, un asalto. El peor sparring de la historia de la humanidad. No voy a divar nada ahí. No me fui a ver a una imprenta. Me fui al registro mercantil y salí con una empresa que se llamaba Territorio Creativo Social Limitada. Hoy hemos cumplido, en abril, cumpliremos 29 años. Con lo cual, dos cosas. No mantengo mis promesas con facilidad. Oye, para gran disgusto de mi mujer, por cierto. ¿Has visto mi post de hoy? De LinkedIn, justo hablaba de la palabra. Una pregunta sobre esto. Tú eres abogado y hasta ahora no has tocado la ley. Un par de reflexiones sobre cómo es esto de meterte en sectores que no... Lo bueno y lo malo, desde tu perspectiva. Pues aquí depende de cómo seamos cada uno, ¿no? Pero estoy delante de personas que de una u otra manera se complican la vida también. Con lo cual vamos a poner un punto de partida. A ver, a mí personalmente me resulta muy divertido empezar cosas por la primera vez. No os voy a decir que, porque al final la gente decimos, los mayores, decimos, es que no mantiene joven, ven, haces viejo igual, pero eso lo sigues pasando divertido, que no es poco. Entonces, a mí esa parte de la atracción por algo que me reta a entender qué tengo que hacer allí, cómo tiene que funcionar, de quién me tengo que rodear, etcétera, eso me sigue pareciendo la sal de la vida para alguien que, claro, toda la vida ha llegado detrás de una empresa, ¿no? Lo malo,
todo lo demás. No te conoce nadie, no sabes qué vas a hacer, no tienes ni puñetera idea. Reconozco lo que os te ha dicho, que por la primera vez y tal, por lo cual es infinitamente más complicado, ¿no? Si además te subo la apuesta, si ahora me dices, Juan Luis, ¿lo habrías vuelto a hacer sabiendo lo que sabes ahora? Ni de broma. O sea, pero entonces, ¿qué cabeza cabe? O sea, me habría seguido gustando iniciar cosas, etcétera, etcétera, pero no habría hecho algo desde 000, porque es dificilísimo, ¿no? Muy complicado, y más en el mundo en el que estamos actualmente viviendo, creo que cada vez está más complejo. Entonces, estamos en que te vas al registro mercantil, ¿no? Y das de alta lo que se convierte a lo largo de los años en Good Rebels. Un poco, danos una idea de esos inicios. Bueno, pues los inicios, claro, ya en eso sí tenía experiencia. Un tercer inicio. Lo que hice fue, esta vez sí me dije, bueno, pues me voy a rodear de gente de confianza. Mi hermana Maricruz es un cielo de mujer, tendríais que conocerla. Eso es una persona de confianza. Alguien que no le discute a su hermano, yo soy el mayor de 3 hermanos, alguien que no le discute, que la líe en esas cosas y demás. Maricruz fue para mí un apoyo vital porque yo ya sabía que iba a pasar algo. Alguien tenía que estar cuidando la casa dentro, haciendo esa labor de housekeeping, y eso son muchas cosas, todo el back office, los primeros clientes, atención de un montón de cosas, y alguien tiene que seguir haciendo la calle, en el buen sentido de la palabra, porque no te vale de vivir del primer cliente que has conseguido. Por mucho que te parezca, te va a ser para siempre. Esto lo sabemos todos y es así. Entonces, lo mejor de aquel inicio fue que nos habíamos repartido esas tareas. Ella es muy de puertas adentro, yo soy más bien de puertas afuera, con lo cual aquello nos hizo funcionar muy bien. Pero rápidamente, de todas formas, también te das cuenta que necesitas una cierta metodología comercial, pero esto, si lo quieres, comentamos. O sea, arrancas con HP, ¿no? Como cliente. Arranco con HP como cliente. ¿Y tú piensas en ese momento, dices, voy a ir a por cuentas grandes? ¿Voy a ver qué encuentro en el mercado? ¿Cómo o sea, yo en ese momento, recorres? o sea, si yo ahora trato de hacer memoria de lo que pienso en ese momento, es que no me falle Hewlett Packard, dentro de Hewlett Packard empieza a conocer gente que empieza a, digamos, pivotar. Oye, pues yo conozco una persona, un amigo mío, que tiene una empresa de tal, tú le podrías valer si le ayudas en esto, tal, tal. Entonces, se empieza a generar un poco el boca a boca alrededor de mi actividad. Pero poco más. Y recordemos una cosa, y no menos importante. El año 97, para los que lo hayáis vivido con cierta conciencia de lo que estábamos haciendo, o sea, los de una cierta edad, poco internet había, ¿verdad? Con perdón, te dabas a conocer. ¿Cómo hacías para que te conociera la gente? ¿Qué hacías? ¿Buzoneo? Y las agencias de comunicación y marketing somos muy dependientes del boca a boca, de la relación pública, de la presentación de credenciales, de una serie de circunstancias que hacen que esto, es decir, éramos muy dependientes, porque todo esto ha cambiado. Si queréis, luego comentamos un poco nuestra visión del panorama publicitario hoy en día, ¿no? Con lo cual, realmente yo me veía nadando y guardando la ropa y en un momento determinado no fue suficiente. Había que traer más dinámica. Con lo cual ahí empezamos, sin tener todos los recursos todavía, a profesionalizar la compañía. Y la primera parte de esa profesionalización fue contratar a una persona para que me ayudara en la actividad comercial. Esa actividad comercial era una persona de la calle, funcionando, visitando empresas, pero luego también nos dimos cuenta que nos hacía falta una manera de tener acceso a esas compañías. ¿Quién llamabas? ¿Quién te iba a recibir? Había que hacer teléfono todo el rato. Todo el santo rato, no había otra fórmula. Entonces, era teléfono, teléfono, teléfono. Así que contratamos una persona con una experiencia, una persona mayor, al hilo que comentábamos de la experiencia de las personas mayores, y ella fue la que nos ayudó a ir llamando, contratábamos las típicas bases de datos Dun & Bradstreet y demás, y ahí empezamos a coger cierta atracción y empezar a visitar empresas, y de ahí empezaron a salir nuevos proyectos y nuevas posibilidades, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos años como grandes cagadas? Si se puede. Sí, Ana, me parece hasta suave, Ana, no cagada. Fue terrible. Como yo os decía, llevaba casado desde el 93, en el 96, justo a las puertas de montar la compañía, nace nuestro hijo mayor. Mi mujer, no me digáis por qué, ella siempre ha sido asalariada, alguien puso orden y concierto en esta santa familia, y llevábamos tiempo ya pagando nuestra primera hipoteca. Os diré una cosa, ¿eh? Yo recuerdo haber contratado aquella hipoteca, toma ya, aquí esto se va a mezclar un poco historias de abuelo cebolleta, me disculparéis,
Pero recuerdo aquella primera hipoteca y empezar pagando un 17% de tipo de interés. Si ahora lo pensamos, dices, ¡guau! Chaval. O sea, te compras un piso de 1 millón bueno, si puedes, y pagas 17%. Bueno, es que los pisos no valían nada de eso. O sea, los pisos valían menos dinero, con lo cual el 17% era sobre un importe menor. Esto es matemática pura. Entonces, nosotros estábamos en ese proceso de prácticamente, y además por muchos menos años. A lo mejor en 10 años, 15 años, te podías quedar una hipoteca, ¿no? Total, en el año 2000 sí entra Internet. Uno de los presentes a lo mejor vivisteis aquella etapa, se llamó el boom de las .com. De repente todo el mundo quiere estar en Internet, todo el mundo quiere tener una página web. Todo el mundo, bueno, hay gente que hace marketplaces. Por ejemplo, PricewaterhouseCoopers y Dragados montan una joint venture para montar el primer marketplace de la construcción. O dicho de otra manera, un lugar donde se iban a exponer productos, etcétera, etcétera, y se iban a poder comprar. A ritmo de módem. O sea, veía esta mañana el batacazo que se ha metido Porsche con el intento de que el Macan sea uno de sus vehículos, sea puro eléctrico. Han venido que vuelven para atrás porque nadie quiere en el momento o nadie puede tener todos los coches eléctricos. Bueno, pues eso fue lo mismo. Nadie se conectaba a Internet, si no sabía ni qué era. Pero allí se enterró dinero y dinero y dinero. Se enterró ahí, se enterró en Estados Unidos. Igual que vino el boom, vino el crash. En el 2001, nosotros estábamos metidos en no menos de 5 proyectos al mismo tiempo. Por aquel entonces manejábamos con soltura conceptos como el HTML. Manejar con soltura significa que lo pronunciábamos bien. Luego encontrar gente que programara era otra película. Pero si eres el que lo pronuncia bien, ya eres el tuerto en el país de los ecos. Y te abrían puertas. Bueno, teníamos ahí un montón de proyectos. Ojo, es que estuvimos en el proyecto de Irifita, que era el de Dragados y tal. Estábamos en el proyecto de Resmas, estábamos en el proyecto de un montón de inicios de estos. Y un día los teléfonos dejaron de sonar. Empezó a pararse en seco todo lo que se estaba haciendo a nivel de ese Internet. Y nosotros nos encontramos con 2 circunstancias. Una, por alguna razón el europeo nos había valido, nos había vencido. Estábamos trabajando solo en proyectos para .com. ¿Dónde habían quedado los clientes buenos que teníamos? Apenas le hacíamos caso a Hewlett Packard y otros tantos. Y 2, la inexperiencia y la empatía. La mezcla de inexperiencia y empatía, por lo menos en mi propio cuerpo lo he vivido, como esa circunstancia que hace que no quieras despedir a nadie. Como esa circunstancia que hace que aunque tengas un equipo de 25 o 30 personas, tú quieres aguantarlos a todos. Joder, son parte de tu equipo. Los has dicho aquello de sangre, sudor y lágrimas. Vamos a por ello, vamos a esperar. No pasa nada. Vamos a hacer unos ajustes, van a entrar otros proyectos. Bueno, los proyectos en el año 2001 no entraron y yo arranqué el 2002 debiendo por cerca de 200 y pico mil euros. Esa fue la parada de aquellos entonces. Y yo creo que desde entonces ya no he vuelto a hacer un igual. De haber dejado un poco de lado los clientes que eran la base del negocio y luego no reaccionar de manera más ágil cuando los... O sea, el tema de las personas, nosotros tenemos un leitmotiv en nuestra compañía. Yo personalmente es mi modus vivendi. Personas primero. Estoy aquí con vosotros simplemente porque me habéis ofrecido estar aquí, pero porque para mí es un día de recarga de batería. Conocer personas, conocer sus situaciones, sus circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, eso llevado al mundo empresarial tiene todo el sentido, pero luego veremos cómo lo hemos ido haciendo después. El problema es que si tú no puedes pagar nóminas, no puedes. El dinero no te lo ingresa nadie en la nómina a final de mes, ¿no? Con lo cual, pues ese fue el principal error, ¿no? No, porque al final haces más daño que lo haces tú. Sí. Pero se lo haces a ellos también. No, por no hacer un ajuste de a lo mejor 10 personas, pues pones en riesgo las 25 nóminas, ¿no? Así es. ¿Cómo sales de ese hoyo? Pues, ¿os había comentado lo de la hipoteca que habíamos terminado de pagar? Pues yo me puse delante de mi señora esposa y le dije, mira María Jesús, que no me vas a querer después de esto, pero que tenemos un follón que tengo que resolver, que tal, que la posibilidad de inyectar dinero directamente contra una hipoteca puede funcionar. Y ella solo me dijo lo que casi siempre me dice. Sí, pero solo si crees en ello. Si no crees en ello, no va a pasar. Ese fue el punto de inflexión, ¿no? Y desde entonces, en el plazo de 2-3 años, habíamos recuperado todas las pérdidas, estábamos al día, saneados, preparándonos para el 2008-2007. ¿Claro? No, porque... No,
¿A qué vas a hacer más planes? A día de hoy sois casi 150 personas. En ese momento erais como 20, 30, me decías. En ese momento éramos, cuando tuvimos el problemón de las nóminas, éramos unas 25 personas. Después nos quedamos en un tamaño mucho más razonable. También aprendimos que en el mercado hay mucha gente que te ofrece servicios en modo individual o pequeñas compañías que te pueden complementar. Primero, no sabes hacerlo todo. Y segundo, porque te da la flexibilidad de poder abordar momentos de más carga laboral, más trabajo con clientes y menos. Entonces, así nos hemos quedado, llegamos a ese 2007-2008. Claro, o sea, no sé cuántos en la sala conocíais el nombre de Lehman Brothers hasta ese año. Yo no. No sabía ni que existían estos señores. Qué tropa y qué marinería. Bueno, el caso es que de repente otro batacazo. Y esto no era la crisis de las .com. En aquel entonces los bancos sí que ofrecían el dinero. Tráeme una garantía jurídica, tráeme un bien a ignorar, pero yo te dejo el dinero. Pero en el momento de la crisis financiera, el banco te llamaba y te decía que me devuelvas el dinero. Y yo, perdona. Entonces yo ahora te llamo a ti para pedirte servicios profesionales de comunicación y marketing. ¿Cómo hacemos esto? Si tú eres lo único que sabes hacer es prestar dinero, ¿no? Total, que en ese momento ese momento sí lo vivimos sabiendo lo que habíamos vivido antes, rebajamos el equipo a la mínima expresión, prácticamente nos quedamos 3-4 personas, y 3-4 personas en el 2007, 2008, 2009. Pero, y aquí viene un pero interesante, nosotros en el año 2005, y esto me lo he dejado un poco, pero es una pieza clave para entender dónde y por qué hoy estamos donde estamos. En el año 2005 éramos la primera empresa en España que dice, hola, soy una empresa y tengo un blog. En el año 2005 en España existía una blogosfera en efervescencia. Si seguís, mucha de la gente que posiblemente conocéis viene de aquellos entonces, profesores del IE. Es el momento del nacimiento de las redes comerciales de blogs. Por ejemplo, los Satacas y compañía y tal, de la mano de Julio Alonso, nacen en 2005, 2006, hipertextual, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos parece una buena idea. A mi hermano Fernando, que por aquel entonces ya había metido un poco la patita, pero él estaba en paralelo, él es ingeniero industrial, consultor, estaba en otras aventuras, pero nos dice, oye, hemos descubierto esto de los blogs, joder, ¿por qué no montamos uno? Montamos un blog. Lo bueno del blog es que te costaba 0, porque las licencias del software a pagar eran muy pequeñas, hoy en día ni eso casi, y luego además dependías de que tú escribieras. No había un coste de decir, joder, esto es una iniciativa de marketing, me va a costar un potosí. No. Era que tú escribieras, fueras cogiendo ritmo. O sea, empezamos a escribir y descubrimos un mundo que era el que abría la puerta al siguiente que venía, el de las redes sociales. Que es que por la primera vez las personas teníamos cierto control a la hora de emitir información y de organizarnos entre nosotros sin necesidad de que te lo diera una plataforma. Luego las redes sociales han cambiado esto, como bien sabemos, al punto, ¿no? Entonces, llegábamos al 2009, otra vez pobres de necesidad, pero esta vez no habíamos roto nada nosotros, ¿vale? Lo habían roto otros, que no me consuela nada, pero algo parecía. Y encima con una relevancia y notoriedad altísima. El blog llegó a servir en algún momento cerca de 200.000 páginas al mes. Éramos como un medio de comunicación. La gente nos escribía y nos decía, oye, ¿cómo puedo poner publicidad? Teníamos que haber pensado, ¿cómo metemos publicidad aquí, ¿no? Y así llegamos al 2009-2010. Entiendo que ahí hubo un despido masivo. Ahí no éramos tantas personas. Lo que hicimos fue un poco hablarlo con el equipo. Hay gente que se quedó, ajustó y vio dónde podían estar porque nosotros seguíamos teniendo clientes. Lo que no teníamos era la financiación como tal. O sea, no se paró ningún proyecto. Lo que ocurría es que, ya sabemos cómo somos las pymes, es decir, líneas como líneas de crédito, etcétera, 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 te las cortaron, te las segaron. Con lo cual, lo que no tienes es una caja infinita. Esto no es Apple, ¿no? No eres capaz de... Entonces, bueno, nosotros llegamos al 2009-10 y somos conscientes de lo mucho que suena el bar de Territorio Creativo. Los que nos conozcáis de los tiempos, si alguno nos conoce de Territorio Creativo, viene ese conocimiento desde entonces. Porque hasta entonces las redes sociales eran incipientes, los lugares donde pasaban cosas y nos decíamos cosas eran los blogs, había un montón de ellos, pero el único de empresa, insisto, era el de Territorio Creativo. Entonces llega el 2009-2010 y hay
otra palabra que entra en juego. 2. Pero que definen una categoría, los community managers. De repente, en todas las empresas empiezan a plantearse cómo pongo yo un community manager en mi vida. ¿Debo ponerle? ¿Y cómo lo hago? Por alguna razón, nosotros que ya veníamos detectando este tema, por supuesto, tú ajustas el contenido de lo que publicas en la dirección de lo que la gente busca. La principal regla del SEO, ese SEO por el que todos peleamos para ser localizados, encontrados, etcétera, etcétera, es escribir aquello que la gente quiere leer. Te la pasas escribiendo cosas que la gente no pregunta por ellas, pues vas a tener un poco de complicación. Entonces nosotros siempre hemos orientado el blog a tendencias y a cosas que estábamos viendo que empezaban a tomar fuerza. En el año 2010, uno de nuestros primeros clientes, tuvimos varios, nos empezó a sorprender el tema, pero el principal cliente se llevó la palma. Era Movistar y nos elige para introducir a la marca en redes sociales en el año 2010. Era cuando lanzaran Movistar como la marca principal de consumo de telefonía, ¿no? ¿Eran cliente vuestro anteriormente? Ni estaban ni se les esperaban. O sea, nuestros clientes eran pues gente... Claro, el momento de cuando empieza a haber grandes cuentas, grandes corporaciones, empieza ahí. Pusimos delante de ellos, tenían una... Por supuesto, son pitch donde compites con otras agencias, pero parecíamos más listos que los demás. No nos perdamos de vista una cosa, y esto nos afecta a todos por igual. Mire donde nivel. Si estamos en los servicios profesionales, tu objetivo, tu único objetivo, es parecer más listo que el de al lado. Punto. Eso los ingleses, así dicho en modo chamberí, pues te da un poco... Pero eso los ingleses tienen siempre el término adecuado. Eso lo llaman thought leadership, liderazgo de pensamiento. Por eso es lo que te dice McKinsey, va a misa. No tú lo conoces bien. Ya. Bueno, todos tuvimos un paso. O sea, que tampoco nos vengamos arriba. Pero ese concepto de que tú entras en la web de McKinsey y si no la conoces, ¿quién te dice que es una consultora? Hombre, es una revista de lo que sea, de hablar de tendencias, de negocio, pero es que entras en Forrester, 3/4 de lo mismo, y así suma y sigue. Ese fue el modelo que nosotros, sobre todo por mi hermano, influido esto en Fernando, que era el que venía de consultoría y tal, nos llamó la atención, ¿no? Entonces, para el año 2010, la gente pensaba que éramos los que más sabíamos de esto. Volvíamos a ser los ciegos, o los tuertos, en el país de los ciegos. Pero como no había metodologías, como nadie sabía cómo abordar, ¿cómo haces que una marca se meta en redes sociales? Hoy es impensable lo contrario. Pero entonces un NIHT les llega y te dice, pero si yo abro ahí y todo el mundo puede dejar opiniones, ¿qué van a decir de mí? Que pues depende. Si eres en la empresa que dices ser, maravilloso. Si eres un pirata, vamos a tener un problema al minuto siguiente. Vamos a analizarlo previamente, ¿no? Entonces ese fue el momento, ese fue, digamos, el punto, curiosamente, viniendo de un momento crítico en términos económicos, que pegamos el rebote y empezamos a... Claro, y hablamos de Movistar, Bankinter, Openbank, Venca, la venta por catálogo, el Grupo Día de alimentación, NH Hoteles, y así suma y sigue. De repente son grandes corporaciones. ¿En qué medida el contrato con Movistar te ha ido con el resto o simplemente estabas en el momento adecuado? Hombre, o sea, teníamos una atracción por los contenidos, por cómo... Claro, y además una vez que empiezas a trabajar para Movistar, ¿qué vas a hacer? Todos conocemos la anécdota, que no sabemos si es verdad, ¿no? del torero Jabba Gadmet y su encuentro en un hotel de Madrid. Y si no lo conocemos todos, a ver si nos ponemos un poco las pilitas, porque es historia general de España. Pues torero pasó por veces una noche estupenda con esta señora, y cuando por la mañana le ve que sale corriendo, dice, ¿dónde vas? Y dice el otro, a contarlo. Bueno, pues una vez que empiezas a trabajar con Movistar, más si lo cuentas, como diría José Mota. Entonces, lo cuentas, explicas el porqué. Además, si es posible, atraes al cliente para que también lo cuente contigo. Total, que eso al final va cimentando una forma de entender a una compañía frente a lo que hace. Y luego la entrada del resto de clientes, pues evidentemente nos da ese punto de inflexión, ¿eh? ¿Cuántas veces te puede pasar esto en la vida? Cero y casi ninguna. Me ha pasado más lo anterior, ¿no? Me arruino, luego llegan los otros, también te arruinas y así suma y sigue. ¿Se convierte en ese momento la captación de grandes cuentas en la estrategia de la empresa? Sí. Lo que ocurre en el 2010, para bien o para mal, es para bien. Es que doy entrada a mi hermano Fernando también en la compañía.
Verán, Fernando estudia ingeniería industrial, por 6 años está en PricewaterhouseCoopers, después se marcha a montar una iniciativa demasiado pionera en España que trataba de monitorizar. Ahora hoy en día es que estamos todos metidos en la monitorización de todo lo que nos pasa y lo que le pasa a los clientes, pero antes es que era como software de ciencia ficción. Entonces aquello no funciona, después entra en otra iniciativa, pero cuando llega la crisis financiera, pues las iniciativas, él estaba como asalariado y yo esto también luego me he quedado con la copla. Pues a lo mejor tampoco había que estar como asalariado, no vaya a ser que cuando vienen las crisis tú te quedas diciendo a ver cómo salgo de esta, pero en los otros casos dices a ver cómo empiezo a buscar mañana, ¿no? Entonces él en un momento determinado sale de la empresa en la que estaba, 2009, nos plantea la posibilidad de unirse a nosotros y Fernando trae algo que yo no tenía, que mi hermana Maricruz tampoco tenía, éramos los 2 socios en aquel entonces, pero que él sí trae debajo de la mano, debajo del brazo. Primero, manuales de metodología para regalar. ¿Qué hacen las consultoras? Lo estoy pensando, le estoy preguntando a la persona adecuada. O sea, perdón, no sé, entiéndeme. O sea, pues metodologías, procesos. Nosotros teníamos que, o sea, delante de un cliente no podías ponerte a decir, mira qué bueno soy con Twitter, con esto, con lo otro, porque dirían, bueno, simpáticos los chicos del Twitter, ¿no? Tenías que decirle, mira cómo esto va a ayudar a tu comunicación. ¿Y cómo iba a ser? Pues no lo sabíamos, pero nos lo inventábamos. Y Fernando, que es un arquitecto puro, le daba forma a todo aquello, sus traspas, su visión, no sé qué, no sé cuándo. Perfecto, cogíamos aquello debajo del brazo y a vender ilusión y fantasía por esos mundos, ¿no? Entonces, ese momento hace más cosas. Fernando viene con una mentalidad que nosotros no tenemos ni de broma. Primero, viene de gran empresa. Segundo, viene de haber vivido muy de cerca toda esta parte del management, más todo lo de la parte de tendencias, por el tiempo que estuvo monitorizando tal, y al final nos dice, mira, nos va a dar igual, o sea, nos cuesta lo mismo trabajar para una compañía de un volumen o de otro. Si las compañías que se ponen ahora mismo a tiro son grandes, hagamos de esto virtud. ¿Cómo lo haces? Bueno, en ese momento era más fácil que otras veces, empezando a decir que no. Claro, se aproximaban pymes menos grandes, pues me refiero operativamente presupuesto, ¿no? Y en un momento determinado, pues empezamos a decir que no. De hecho, una de las cuestiones que creamos fue un proceso de... procesos, no somos yo de procesos. Un proceso de cualificación. O sea, una serie de preguntas para entender en qué medida una empresa va a trabajar a gusto con nosotros. Y no solamente el precio, sino también qué equipos tiene dentro, tenemos interlocutor del otro lado. Si muchas veces resulta que tienes que hablar con el propietario de la compañía, pero claro, tú vienes ahí con un despliegue de gente, pues al propietario lo agobias al minuto 1 o a los propietarios. Entonces, todo ese tipo de cosas hizo que decidiéramos qué tipo de compañía iba a ser la compañía con la que pudiera trabajar o nos gustaría trabajar y cuáles no. Eso nos llevó un proceso de un par de años, pero luego ya empezamos a coger ritmo y hasta ahí, ¿no? Y otra cosa muy importante, y este aprendizaje también es un aprendizaje propio y luego la reflexión de los 3 hermanos, ¿no? Las cosas tienen un precio. España, país que adoro, del que no me he ido nunca a vivir a ningún lado y que espero no tener que irme, es un lugar donde, no me digáis por qué, nos discutimos en exceso el precio. Lo discutimos, por alguna razón nos sale natural. Pero es que discutimos hasta dónde nos vamos a tomar una cerveza por si es medio euro arriba o medio euro abajo. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que lo que hace grande un país es pagar por lo que las cosas valen. O sea, tú puedes tener riqueza hacia una dirección y puedes empezar a detraerla hacia la otra. Y aquí pueden entrar, esto es filosofía de bar de la hora de la cerveza, tampoco vengo a discutir nada, ¿no? Pero es verdad que cuanto más nos discutimos el precio, menos posibilidad y margen tienes de ofrecer calidad. ¿Qué voy a decir? No ya a nivel industrial, es que a nivel servicios profesionales. Si no eres capaz de que te valoren, que has traído una idea que puede cambiarle el paso a esa empresa, pues ya estamos, se acabó. Entonces, si van a empezar con un precio, porque el CEO es que esto no cree en el marketing, pues macho, mandadle a Hogwarts, a ver si le enseñan allí algo de magia y aprende o algo, porque ¿qué hacemos con él? ¿no? Entonces, la realidad es que otra de las cuestiones que estableció en la línea de corte fue el precio. Empezamos a plantearnos qué fee mínimo teníamos que desplegar con una empresa para alcanzar los objetivos como sabíamos hacerlo y para ser capaces de que esa empresa dijera, ole, oye, que me está costando un dinero, pero yo estoy teniendo estos resultados, ¿no? ¿Y vais mucho a multinacionales
con equipo en España o eran empresas españolas grandes? Porque está relacionado, ¿no? Pues verás, en el 2012 nos entró el apretón clásico del punto de conquistadores que tenemos esto. Hay que salir fuera y hacer nuevos mercados. Claro, si yo ahora esto lo vuelvo a vivir como lo viví entonces, lo primero que diría es, ¿alguien me puede decir lo que tenemos en caja? Vale. ¿Y el flujo? A ver cómo vamos. Pero en aquel entonces nos pareció una idea magnífica. Y lo que nos pasa también a los españoles es curioso, o por lo menos a una gran parte, porque esto lo hemos comentado, por lo menos en el sector nuestro, ¿no? Como nos sentimos más incómodos con el inglés, tendemos a mercados donde se habla castellano o español latinoamericano, para que nos entendamos. Pero el idioma es la trampa. Los mercados latinoamericanos no tienen nada que ver con nuestra filosofía y, curiosamente, los británicos sí que tienen que ver bastante más. Además, con un británico, porque también tuvimos presencia en Gran Bretaña, con un británico, de lo primero que hablas es de dinero. Se ajusta y a partir de ahí no se toca nunca nada más. Entonces, el mundo al revés. Una persona en Latinoamérica, me acuerdo Colombia, luego probamos Perú, por último México. Yo la primera vez que volé a Colombia en el primer desembarco, que ya teníamos ahí una persona responsable y tal, yo me monté en el avión y dije, no voy a saber qué hacer con tanto dinero. Dicen sí. Ni te has comprado nada, digo. Ay, vamos a la pizarra, aquí ya lo estamos haciendo bien. ¿Qué es? Bueno, total, que lo que nos ha enseñado el paso por estos mercados, primero, esta es una decisión en voz alta, podemos mejorar, o si la necesitáis más a fondo, tendréis vuestra experiencia también, pero necesitas gente del mercado local, sí o sí. No te vale, llevo el españolito o un españolito que está casado con una colombiana. Me río porque yo trabajaba en Latinoamérica en algún momento y yo estaba en una reunión en México donde nos despidieron como empresa y yo salí de la reunión y no me había dado cuenta. Mejora eso. El responsable del país, yo le dije, oye, Fernando, ¿qué ha pasado? Dice, no, pues nada, que nos han despedido. ¿Cómo que nos han despedido? Era Walmart, ¿eh? No. Entonces, me hace gracia lo que... Bueno, el caso es que digamos que esa expansión... ¿Por qué hacíamos el tema de buscar mercado fuera? Hay varias razones. Por entonces ya entraba otro detalle, que es el que yo creo que más nos marca como compañía, esa cultura corporativa, el cómo funcionamos como equipos y demás, ¿no? Sobre esto, si quieres, hablamos un poquito más, pero hay varios temas por los que piensas, por lo menos en nuestro caso, que la salida a mercados exteriores es buena. Primero, lo ves como una posibilidad de abrir un negocio que además, por otra parte, es incipiente. Todo lo que tenía que ver con digital, un mercado como Latinoamérica está un par de años por atrás, en adopción de lo que fuera. Tú llegas allí como el especialista en la materia en España y luego ya veremos cuántos colines te comes o no. Pero en principio ese era un punto. El segundo punto es que si tú tienes oficinas operativas fuera, tienes más posibilidades de mantener a la gente que te merece la pena dentro. Porque les das la oportunidad, esto los consultores lo saben bien, le das la oportunidad de que siga escalando en carrera. Porque hay un día que dice, bueno, ya no crezco más. Aquí está el viejo, el hermano del viejo, la hermana. Y ya de ahí no paso, ¿no? Entonces, había que montar una dinámica para que esta gente pudiera estar fuera y tal. Pero claro, es tan costoso como lo demás. Da igual la buena idea que sea. La realidad es que pues, cuesta dinero mantener eso, te pueden o no salir los negocios, tienes un tiempo y una paciencia que está basada en el dinero que tengas y lo mismo no lo vas a poder desplegar, ¿no? Y la tercera y última era porque, de cara a las multinacionales con las que sí trabajábamos en España, tener presencia fuera nos abría mercado. Eso sí funcionó muy bien. O sea, nosotros estuvimos trabajando, igual que trabajábamos para Telefónica / Movistar aquí en España, yo fui el responsable de vender allí el proyecto para el Cono Sur y allí se llamó de otra manera, pero era también un blog de contenidos, una serie de temas y todo aquello, pues la verdad es que funcionó. Y por un tiempo funcionó muy bien. Pero bueno, en un momento determinado, si nos pareció mejor idea empezar a plegar velas y volver para atrás, ¿no? Ahora mismo, ¿en cuántos sitios estáis ahora mismo? Ahora mismo estamos exclusivamente España, en Madrid, Barcelona. Tenemos una oficina, pero está un poco a medio gas en el País Vasco, en Bilbao, porque ahí lo que hemos hecho también en esta última etapa es adquirir compañías.
el crecimiento inorgánico, ¿no? Que llamamos, que es tan valioso o más como el orgánico, pero sobre todo porque a nosotros, más que el crecimiento en sí, que puede que ahora tenga más peso específico, lo que nos llamaba la atención era que, ¡joder, qué malos somos arrancando líneas de negocio que no son las habituales! Todo lo que sabes, lo sabes de redes sociales, comunicación y marketing en redes sociales, pero éramos malos en performance para ganar. No éramos capaces de montarlo, batagazo va trabatada, barriazo va mal. Y claro, tus clientes llegaban y decían, como me gustas y me gusta lo que haces, ¿por qué no me das también la parte de performance? Y salías de reunión y dices, pues eso mismo digo yo, ¿por qué no se la damos? Joder, si está ahí, está a huevos. Podías cerrar acuerdos con empresas, con otras compañías, pero por último, desde el 2018-19, tomamos la decisión de empezar a incorporar compañías que nos permitieran del tirón meter conocimiento que no teníamos. ¿Cómo ha sido el recorrido? Porque erais 3-4 en 2010. Sí, y no te digo lo que facturamos ese año. En el 2009 no te explico. O sea, creo que eran 500.000 euros, pues... Y hoy sois 150. ¿Cómo ha sido ese incremento orgánico versus inorgánico? ¿Cómo ha sido? O sea, ¿lo que habéis incorporado es marginal o es una parte importante de lo que sois a día de hoy? Bueno, ahora, hombre, yo en términos de facturación, hoy en día la facturación es del grupo. O sea, ahora mismo hay 3 empresas, como son Auquera, un poco creo que te las comentaba, ¿no? Muscae, que es la parte de experiencia de usuario, y luego tenemos a Studio 34, que es toda la parte de performance, que ellos consolidamos la facturación, pero ellos mantienen P&L independientes, ¿no? Entonces, hasta el año 2017-18 el crecimiento es continuado. De manera natural vamos creciendo en volumen de personas, volumen de facturación, pero a un ritmo muy estable, vamos a decirlo así. No damos ningún salto grande, ¿no? Sin embargo, en la última... Mira, tengo los datos porque, como digo, bueno, pues si acaso os interesa, no lo preguntáis. En los últimos 5 años, que es cuando hemos incorporado a estas compañías, que por supuesto traen su propia cartera de clientes, mayor o menor, incorporan y al mismo tiempo nosotros, clientes nuestros, empiezan ellos también a gestionarlo, con lo cual hacemos el crecimiento, ¿no? Del 20 que facturábamos, el 20 fue un año ridículo, raro. Vamos a dejarlo de ridículo, no tuvo nada porque murió muchísima gente. Fue el año del COVID, si recordáis. Y nos tocó vivir una especie de... Todo el mundo decía, ¿va a ser una V? ¿Va a ser una U? Digo, ya están los consultores. Dale que te pego para escribir el documentito. Eso es muy cierto, de acuerdo. Porque la historia era si vamos a estar muchos meses dando ahí tirados en el pozo o si vamos a pegar un salto alto. Bueno, no nos fue mal, aquel año terminamos empatando y ese año de facturación fueron como 7 millones y pico de euros, ¿no? Pero fijaros que en ese momento que empezamos a incorporar empresas, la facturación del 2024 ya pasa a ser de 16 millones. O sea, la incorporación de su propia facturación, más que ya somos capaces de ofrecer estos servicios a terceros, pues digamos un poco pinta la magia, ¿no? Y luego que el salto, vamos a decir, en este año, y esta no es una cifra cerrada, pero porque no estamos todavía, digamos, cerrando el año como tal, queda todavía un tiempo, pero aquí estaremos en casi los 21 millones de euros. Es verdad que hemos multiplicado en estos 5 años la facturación como 2,87 veces, cosa que no nos pasó antes. Entonces, ahora podemos, volviendo a la pregunta, podemos decir, claro, ¿cuánto de orgánico? El crecimiento orgánico es el que es muy difícil acelerarlo. Si tú tienes un objetivo, el que fuere, a nivel de términos facturación, suponte que estás en un modo en el que dices, bueno, pues esta es una empresa que en 5 años puede entrar en un mercado en el que alguien puede entrar como socio, puede acompañarme, un socio industrial, tú vas a tener que acelerar ese crecimiento y vas a tener que dar unos números muy, muy marcados, ¿no? Con el crecimiento orgánico, pues hemos conocido gente que lo ha hecho muy bien, pero son casi la excepción. Entonces, la parte inorgánica nos ha venido a meter más personas y más facturación. ¿Cuántas empresas hay como Good Rebels en España? ¿Ese tamaño? Ninguna. Perdón, ¿quieres decir de tamaño? Sí. Alguien pista, hombre, un poco. A ver, como tamaño, pues hombre, nosotros tenemos un grupo como punto de partida que lo llamamos el grupo de los clandestinos, que son todas las agencias, para todas. Una gran parte de agencias que estamos en contacto y que no formamos parte de grandes grupos de comunicación. Entonces, dentro de ese grupo, pues tú tienes compañías de un tamaño y tal. Yo diría que del tamaño como el nuestro o que en estos años
hayan dado un salto. Hay uno de los ejemplos más fuertes, es la empresa, no sé si conocéis, os sonará, de cóctel. Sí, claro. Sí, ¿quién lo conocéis? Pues Alberto Knapp es el fundador de The Cocktail, y The Cocktail ha sido vendida hace ya, yo creo que ya casi 4 o 5 años, a uno de los grandes grupos, a VPP, se fusionó con una de las marcas, y esa compañía era una compañía que facturaba un montón. Alberto había ido de una manera orgánica pegando unos saltos muy importantes. Pero yo diría que esa es casi la excepción. Eso es The Cocktail, que ya no es independiente. Y luego hay otra empresa que me gusta mucho, que conozco a la persona que está al frente, Karma Miró, que me parece una mujer espectacular, con una cabeza ordenadísima, que por cierto, también viene de consultoría, nunca vino del mundo de la comunicación como tal, que tiene montada una empresa que se llama Apple Tree. Y Apple Tree es una compañía que yo recuerdo conversaciones cuando estábamos ambos en esos 7, 8, 9 millones de euros de decir, joder, qué difíciles son los 2 dígitos. Pero es verdad que los hemos pasado los 2, pero ya está un paso importante también por delante, ¿no? Vamos, lo que decimos es que hay muy poquitas empresas en España que se dediquen a lo que os dedicáis que pasen de los 100 empleados. Pues sí, fíjate, ahora mismo no tengo el dato para decirte un 70%, o un 30%, o un 2%, pero yo diría que en general, en el modelo independiente, o sea, Sí. gestionada y soportada por sus propios socios, muy pocas. La reflexión es que hay centenas, ¿no?, si no miles de empresas que se dedican al mismo tipo de servicios y muy poquitas llegan a tener el tamaño que tenéis. Y yo creo que hay una relación muy fuerte con el perfil de cliente al que uno sirve, ¿no? Hay una relación muy fuerte con el perfil de cliente y luego más cosas que trajo mi hermano como conceptos y en los que hemos comulgado además con su planteamiento y no hemos podido hacer mejor cosa. Es que os comentaba que yo empiezo en la compañía con mi hermana Maricruz. Mira que se dejó engañar. Hoy somos 15 socios. Tenemos un modelo cooperativista. Los modelos cooperativos son clásicos precisamente de grandes consultoras o consultoras en general, despachos profesionales. Y es ese modelo en el que las personas que en un momento determinado están dando el do de pecho y funcionan y traen negocio, se les ofrece formar parte de la compañía, ¿no? Entonces yo diría que eso es otra de las cosas que también ha ayudado muchísimo. Sois 15 socios dentro de 15 socios. Y son socios que, por supuesto, han comprado su participación a un precio pactado, etcétera, con unas condiciones. Pero eso hace, digamos, que se pueda... O sea, a nosotros eso nos ha servido para el crecimiento continuado que tenemos hoy en día. Es muy difícil, primero y lo más importante, que alguien como yo hubiera sido capaz de llevar la compañía al punto que está. Os he enseñado a todos mis entresijos. Es un ver cerebral. Y porque se ha dejado arruinar, yo me quedaba en casa por ribetecar, o sea, cuidado. Entonces, era muy difícil que eso pasara así. Sin embargo, la unión de más personas hace posible la magia. Eso no es el modelo de tu competencia, ¿no? No es el habitual. Por no decir que somos, yo creo, que la compañía que más socios tiene en este modelo. Eso es posiblemente seamos un poco única en esa... Claro, lo que consigue es que un grupo amplio de personas empujen con una fuerza que sean responsables de grandes cuentas, ¿no? Es un poco el modelo. Y luego más cosas, y si te parece y me permitís, un tema con respecto a las personas. Cuando en el año 2010 somos tocados con la varita mágica de ser los que mejor parece que sabían de cosas de redes sociales y tal, y empezamos a tener el crecimiento, que los bancos no te dejan el dinero ni para pagar a la gente que necesitabas contratar para que entrara a trabajar y sacar el proyecto. Es como la paradoja perfecta. Tienes el proyecto, bastantes más miles de euros de los que normalmente era cualquier proyecto para nuestro caso, y si quieres contratar gente andas raspado porque no eras capaz y tal. Y segundo, y no menos importante, ¿nos podéis imaginar en aquellos entonces ya, 2010, 2011, la cantidad de gente que llamaba a la puerta en cuanto detectaba que alguno de los perfiles que teníamos sabía de esto? Headhunting constantemente. Con lo cual nos planteamos que teníamos que crear algo, llámalo un modelo de compañía, una forma de cultura corporativa, una forma de relacionarnos que hiciera que a la gente le apeteciera más trabajar en territorio creativo, hoy en Burreros, que en la competencia. Y el dinero no iba a poder ser. No os cuento la pasta que sueltan los grandes grupos y demás, para ni se despeina. Así que lo que decidimos fue crear un entorno en el que las personas compartieran el propósito con los fundadores, se sintieran importantes, notasen que su tiempo era valioso.
tuvieran ventajas. Por ejemplo, desde el minuto 1 hicimos que todo el mundo, pinchábamos además, para que todo el mundo tuviera presencia profesional en las redes sociales, en LinkedIn, en no sé qué. En el año 2010, 11, 12 y tal, tú ibas a visitar clientes, posibles clientes que te decían que en las oficinas todo eso estaba capado, que no se podía acceder. Y digo, pues vale, pues no sé qué proyectos vamos a vender. Vamos a tener que venir aquí a hablar de fútbol, porque de proyectos no. Bueno, pues nosotros eso lo hicimos desde el inicio. Pero empezamos a hacer más cosas. Por ejemplo, los salarios son públicos en Good Rebels desde hace 10 años. Este año, a lo mejor algunos lo sabéis, otros no, este año hay una directiva de la Unión Europea que dice que las empresas de más de, no sé, son 100 personas o no sé cuántas, tienen que tener públicos los salarios para todas las personas de la empresa. Normalmente la gente del equipo directivo ya sabe lo que cobran los demás, pero en nuestra compañía, una persona que lleva mínimo un año trabajando en la compañía sabe perfectamente qué es lo que yo cobro, si tengo un plus de coche de empresa, esto, lo otro y lo demás allá. Es transparente por completo, se actualiza cada año y se pone de esta manera. En el año 2012 decidimos que los números mensuales de la empresa teníamos que compartirlos con todas las personas de la compañía. Y cuando digo todas, si imaginaros que cualquiera de vosotros entra en modo beca, inclusive en Good Rebels ayer, y hoy está la rendición de cuentas, el Outlook que llamamos, ese día os sentáis y vais a flipar. Vamos así, estos son los objetivos, estamos por debajo, estamos por encima, estos son los proyectos con más rentabilidad, esto. O dicho de otra manera, hemos apostado por la transparencia radical. No hay secretos. Alguno que otro sí puede haber, evidentemente. No nos volvamos locos, tampoco nos tiremos el pisto tan arriba. Pero no hay secretos en lo que hace que las personas se sientan ligados y ligadas a la compañía. Los resultados no son por mi varita mágica, no son porque yo soy el más guapo ni el más listo, que no. Son porque ellos trabajan mucho, muy duro. Son los que levantan los temas con los clientes, han redondeado aquello, han hecho lo otro. Pues que vean los resultados y que se vean en los equipos que hoy tienen mejor rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Las vacaciones son ilimitadas y os sorprenderá saber que nadie se coge más vacaciones, lo normal que se cojan hasta menos, de lo que normalmente corresponde por convenio, ley, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando tú montas un sistema en el cual la gente trabaja en equipos, los equipos se autorregulan. ¿Sabéis el esfuerzo que te quitas de encima teniendo que estar como un policía cabreado a ver si el uno se ha cogido vacaciones, a ver si el otro no? No. Aquí, entre ellos se organizan, aplican sentido común, se organiza cuándo van a estar, cuándo no van a estar, y a ti te reportan nada. O sea, ellos te reportan cuando tú pides que te reporten temas de cliente, pero nada más. Y la última cuestión una de las últimas cuestiones que pusimos en marcha hace 3 años y medio es que la jornada laboral en Good Rebels funciona de lunes a jueves. El viernes hacemos todo lo posible porque nadie tenga que trabajar. Y alguien estará preguntando, llegados a este punto, alguien dirá, bueno, ahora ya es cuando Juan Luis queda claro que esto de Good Rebels es un trampantojo, no sé coño ha salido esta gente, pero seguimos manteniendo el mismo convenio laboral, todo está igual, no se ha modificado un solo contrato. La gente cobra igual, con sus renovaciones o sus subidas, revisiones salariales anuales, ¿no? Pero lo que hemos hecho ha sido decirle a la gente, oye, si nos organizamos entre todos, equipos sobre todo, o sea, nos organizáis para poder tener el trabajo lo más ordenado de lunes a jueves y el viernes lo tomamos como un día en el que, salvo una urgencia, no hay que atender nada concreto. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? 3 meses después estaba hiperoptimizado todo. O sea, 3 meses tan solo. Lo pusimos en marcha en verano. Jugando evidentemente en casa, no va a ser que se nos vaya el partido de las manos. Pero 3 meses después está organizado. Al año ya lo dejamos como algo estándar, que funcionara. Los clientes, algunos de ellos, nos mandaban correos felicitándonos. Oye, Juan Luis, es que es una iniciativa, ojalá aquí. Digo, bueno, pues Nacho, poner las pilitas o preparamos unos cursos que os cobraremos simpáticamente para deciros cómo esto se hace. Bueno, la historia es que al final
Y este es tal vez el dato más llamativo, por lo menos el que a nosotros nos llamó la atención, como se computan las horas que se emplean en los proyectos, equipos, etcétera, etcétera, somos capaces de sacar un poco una especie de estándar de rentabilidades por proyecto. No es que sea la mejor, ¿qué os voy a decir? No es la mejor contabilidad analítica del mundo, pero ya es algo comparado con lo que normalmente se hace, que es nada. Pues hemos medido entre un 7 y un 8% de incremento de rentabilidad en los proyectos. La gente está más descansada, menos quemada en general, de todo hay. Por supuesto, ¿qué pasa si un cliente un viernes tiene un problema, tiene una urgencia, hay un evento, hay que cubrirlo? ¿Se cubre? Pues claro que se cubre, sin discusión. ¿Qué pasa con ese equipo? Que luego se reparten entre ellos, oye, pues yo como estuve el otro día que me tocó a mí, pues tú, para adentro, sin problema. Entonces, al final, para llegar a la foto de hoy, sobre la que me estabas preguntando, oye, el crecimiento, el otro y tal, son un buen conjunto de cosas, pero yo diría que el hecho de cómo hemos abordado lo que importan las personas en nuestra compañía es tal vez una de las cosas que más nos ha hecho crecer como empresa. Porque al final, cuando tienes, no sé, por decir, 60 clientes, ¿a cuántos clientes creéis que yo puedo llamar para ver cómo están o decirles, hola, ¿qué haces? Y algunos ni les conozco de oídas. Entonces, por mucho que uno diga, bueno, pero tú como eres el socio, tío, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy ahí. Pero quien habla a diario con los clientes es el equipo que está con ellos. Necesito que tengan una sonrisa. Esta mañana, una persona con la que hablaba de un sector que no tiene nada que ver con el mío, el sector financiero, me decía, pero Juan Luis, es que estoy obsesionado porque mi trabajo es que la gente quiera venir a trabajar. Ese es el trabajo que tenemos, cuando tenemos una responsabilidad, dependiendo de la responsabilidad que tengamos, ¿no? Yo diría. Me quedan un montón de preguntas más, pero sí, si te vale. parece, no, vamos a parar un poco para que también pueda el público preguntarte cosas, pero muy interesante realmente lo que me estabas contando. Abrimos un poco el Por favor. foro.